mientras compraba en el centro comercial con mi mejor amiga, vi a mi novio de 6 años. Estaba caminando por allí, con el brazo alrededor de otra chica, riendo como si fuera el hombre más feliz del mundo. Cuando me notó, no se giró con pánico ni mostró el mínimo remordimiento. En lugar de eso, me saludó con la mano, como si fuera cualquier otra persona. Volví a la casa que compartíamos con un nudo en el pecho. Fernando estaba sentado en el sofá, fumando, con su agotamiento reflejado en cada línea de su rostro. Pero, a pesar de todo, seguía siendo tan tierno como siempre. Bebé, si tuviera que depender solo de mis propios esfuerzos, ¿quién sabe cuánto tiempo me tomaría hacerme un lugar en esta ciudad? Me dijo, con esa sonrisa que siempre me derretía. Asentí con comprensión, tragándome las palabras que había planeado decir sobre mi verdadera familia. Entonces, me di la vuelta y me fui, dejándolo atrás para regresar a casa y aceptar el matrimonio arreglado que mi familia había planeado para mí. Esa tarde, Elena me tomó del brazo mientras caminábamos por el centro comercial. Señaló casualmente un bolso caro en el mostrador de exhibición, pero sus ojos brillaban mientras me miraba. Bebé, ¿de verdad convenciste a tu familia para que te dejara casarte libremente? Estoy tan celosa. Bajé la mirada, tomé aire y luego la levanté con una sonrisa radiante, como si nada me estuviera afectando. Sí. Gané el derecho a elegir mi propio matrimonio. Pero también perdí mi influencia en los negocios de mi familia. A partir de ahora, solo recibiría dividendos por mis acciones. Pero comparado con Fernando, nada de eso importaba. Pasé un brazo sobre los hombros de Elena, hablando con pereza. Ahora puedo vivir una vida de lujo y ocio. De repente, mi voz se cortó. A través del vidrio impecable de la tienda de lujo, vi la boutique que estaba enfrente. Ahí estaba él, el hombre al que había amado durante 6 años, sosteniendo a otra mujer, riendo felizmente. La intimidad que compartían era tan evidente que me dolió verlos. La mujer se inclinó para admirar una joya, y Fernando, sin nada mejor que hacer, miraba alrededor, desinteresado. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Pensé que se pondría nervioso, que sentiría culpa, pero no. Solo me saludó con la mano, como si yo fuera solo una conocida más. Elena también lo vio, y su rostro se apagó. Deberíamos ir allí, dijo, con una calma extraña. Dudé. Elena, él todavía no sabe la verdad sobre mí. Cuando conocí a Fernando, aún estábamos en la universidad. Siguiendo las estrictas instrucciones de mi familia, mantuve un perfil bajo, dejé atrás la vida privilegiada a la que estaba acostumbrada, y traté de experimentar unos años de libertad común. Las personas como nosotros rara vez tenemos control sobre nuestro propio destino. Fernando fue la única decisión imprudente que tomé, sabiendo que inevitablemente terminaría mal. Apreté la mano temblorosa de Elena y susurré, con un dolor que no podía ocultar, déjalo. Lo manejaré yo sola. Siempre había sido reservada con mis emociones, y aún ahora, me obligaba a mantener la compostura. Pero por dentro, el dolor me estaba asfixiando. Aún así, me obligué a actuar con normalidad, me despedí de Elena, y monté mi bicicleta de regreso al apartamento que Fernando y yo habíamos alquilado juntos. A finales de otoño, incluso caminar por las calles heladas era suficiente para que una persona temblara de frío. Para cuando estacioné mi bicicleta, el cielo ya se había oscurecido. Vestida con un abrigo negro, me fundí con el entorno poco iluminado. Desde allí, tuve una vista clara de Fernando. Salió de un Ferrari rosa, sonriendo dulcemente mientras hablaba con la mujer dentro del auto, persuasiva. Finalmente, ella le dio un apasionado beso. Estaban tan entrelazados que, si no fuera yo su novia legítima, tal vez hasta aplaudiría su historia de amor. No sabía cuánto tiempo me quedé allí mirando, tal vez ni siquiera estaba viendo nada. Cuando el Ferrari rosa arrancó, los neumáticos salpicaron agua del borde de la carretera, empapándome por completo. El frío helado me despertó de golpe. Empapada y desanimada, me arrastré hacia las escaleras. Cuando abrí la puerta, la calidez habitual en la voz de Fernando había desaparecido. Solo quedaba el silencio, un silencio profundo que llenaba la habitación, como si la oscuridad de la noche estuviera gestando algo aún más aterrador. ¿Ya volviste?, dijo Fernando, con su tono usual, pero esta vez sonaba vacío. La única luz en la sala provenía de una pequeña lámpara. Su tenue resplandor me permitió ver cómo sus rasgos refinados estaban marcados por un agotamiento que no podía ocultar.
el cigarrillo entre sus dedos parpadeaba con la luz débil, y a sus pies había un montón de colillas apagadas. No fumes tanto, le dije, sin pensar en nada más. Está bien, respondió suavemente. Me quedé en la entrada, sin dar un paso más adentro, sintiendo como la distancia entre nosotros se hacía cada vez más insostenible. ¿La amas? Era la única pregunta que me quedaba sobre nuestra relación. Porque justo anoche, habíamos estado enredados el uno con el otro, perdidos en la pasión. Nada de eso parecía propio de alguien que se hubiera desenamorado. Fernando dejó escapar una risa baja, pero su voz era despreocupada, como siempre. Aunque, al mismo tiempo, cargada con algo más. ¿Amor? Se burló, señalando hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, aún más deslumbrantes que durante el día, extravagantes y frías. Te amo, Clara. Pero eso no me ayudará a sobrevivir en esta ciudad. Tu belleza, tu personalidad, nada de eso importa frente a la riqueza y el poder. Pero ella sí puede ayudarme. La voz de Fernando se hizo más baja, su mirada oscureció por un momento, pero rápidamente se recompuso, volviendo a su actitud de siempre, como si nada hubiera cambiado. Si dependiera solo de mí mismo, ¿quién sabe cuánto tiempo me llevaría a hacerme un lugar aquí? El puño que tenía apretado detrás de mi espalda de repente se relajó. Una profunda y difícil de describir decepción se asentó en mi pecho. Había pensado que simplemente se había desenamorado, que tal vez podría entender que tenía ella, que yo no tenía. Pero resultó ser algo tan simple, ella podía ofrecerle riqueza y estatus en esta ciudad. Y así, la confesión que había planeado para esa noche dejó de ser necesaria. El amor puro que le había prometido a mi familia, ahora no era más que una broma. Tal vez fue mi silencio, o tal vez Fernando realmente ya no quería que me aferrara a él. Se quitó su reloj Patek Philippe y lo colocó sobre la mesa de centro, luego sacó del bolsillo el reloj que yo le había regalado. Los puso uno al lado del otro. No entendí lo que quería decir con eso. Ella me dio un Patek Philippe sin pestañear. Su voz era tranquila, sin emoción. ¿Y el tuyo? ¿Dónde compraste esta imitación barata? Un dolor agudo atravesó mi pecho. Di un paso hacia la mesa de centro y arrebaté el reloj a medida que el desprecio en su voz se hacía evidente. Sin decir una palabra, sin mirarlo siquiera. Este hombre ya estaba podrido hasta la médula. Tira todo lo demás que me pertenezca, dije. Luego, salí a la oscuridad. El complejo de apartamentos que habíamos alquilado no era nuevo, pero tampoco viejo. Miré de reojo el lugar que una vez llamé hogar. Solté una leve risa. Luego, saqué mi teléfono. Perdí, Iván. Ven a recogerme. Un suspiro sonó al otro lado de la línea. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente cubiertas. Mamá, papá y yo, nunca intentamos hacerte daño. Pateé una piedra suelta en el suelo, sin estar de acuerdo ni refutar sus palabras. Tal vez Iván tenía razón. Pero la riqueza también había corrompido el amor de Fernando. Él no me amaba lo suficiente. Ni tampoco la amaba lo suficiente a ella. Pero ahora, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Iván llegó rápido. Esta vez, no conducía su habitual Cayenne, sino una elegante camioneta negra de lujo. No tuve tiempo de preguntarme por qué. El aire frío de la noche me instó a subir al auto. Me tendió un pañuelo. Me limpié la única lágrima que había escapado de mis ojos, sin mirar atrás. Acepto el matrimonio arreglado. Me casaré con Adrián. Una risa profunda vino desde el asiento trasero. Señorita Clara, entonces mañana podemos registrarnos como pareja legal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Giré la cabeza lentamente. Y me encontré con un rostro, a la vez familiar y desconocido. El niño que una vez conocí, había dejado atrás cualquier rastro de torpeza juvenil. En su lugar, había un hombre, emanando autoridad y nobleza. Un abismo de diferencia con el chico que alguna vez tuvo dificultades para hablar mandarín estándar. Forcé una sonrisa rígida y, como una tonta, agregué un gesto con la mano. Hablas mucho mejor inglés que cuando eras niño. Luego, me quedé en silencio. Quería abofetearme a mí misma. En aquel entonces, cuando Adrián vivía en A City, su fuerte acento de B-City lo convirtió en blanco de burlas entre los círculos de la alta sociedad. Incluso ahora, a pesar de su éxito arrollador, temía que su pasado aún le resultara irritante. Me mordí el labio con frustración, quedándome callada. Pero Adrián solo se rió, su voz grave llena de diversión. Bueno, nunca seré tan fluido como tú. Sus ojos brillaban con picardía. Después de todo, no soy de esta ciudad.
Tal vez, algún día, pueda enseñarte algo del dialecto de B-City a cambio. Con solo unas pocas palabras, deshizo mi torpe comentario con elegancia. El futuro. Levanté la mirada hacia el espejo retrovisor y encontré la mirada de Adrián. Sus ojos afilados y estrechos estaban llenos de intensidad. Había un sentido de posesión en ellos. Firme, sin dar espacio a la negativa. De repente, recordé algo que mi hermano, Iván, me dijo una vez. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente cubiertas. En ese momento, mientras sostenía la mirada de Adrián, una fuerte curiosidad surgió en mí. ¿Qué tan puro sería su amor? Quería saberlo. Quería ponerlo a prueba. Así que, bajo su mirada inquebrantable, asentí y respondí suavemente, está bien. Iván probablemente no podrá venir a buscarte hoy. Por primera vez, vi una sonrisa genuina en los ojos de Adrián. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Adrián levantó una ceja y señaló hacia el cielo. Tu cuñada se fue al extranjero. Asentí con comprensión. Iván solía ser un mujeriego infame, reacio a sentar cabeza. Nadie esperaba que terminara en un matrimonio forzado, y mucho menos que terminara enamorándose. Pero mi cuñada. Ella era otra historia. Cada año, se escapaba 3 o 4 veces, y Iván la perseguía como un reloj, sin falta. Con nuestros padres viviendo en otra ciudad, lo único que quedaba en A-City era una casa vacía. No quería regresar allí. Girando ligeramente mi cuerpo, miré a Adrián, que estaba sentado en el asiento trasero, y puse una expresión lastimera. Estoy sin hogar ahora. ¿Qué debería hacer? Adrián ajustó sus gafas, me lanzó una mirada y habló en un tono pausado. No dejaré que te quedes sin hogar. Pero, señorita Clara, necesito que vayas a casa a buscar tu identificación. ¿Podemos registrar nuestro matrimonio mañana? Me quedé helada. Pensé que estaba bromeando antes. Pero ahora, en sus palabras había un peso que me obligó a tomarlas en serio. Mi vacilación hizo que bajara la voz y repitiera la pregunta, esta vez con un rastro de impaciencia. Salí de mis pensamientos y rápidamente le di al conductor la dirección de la casa de mi familia. La expresión de Adrián finalmente se relajó. Cuando llegamos a la propiedad familiar, de repente dudé. Me quedé en el auto, retorciendo el dobladillo de mi ropa, renuente a bajar. A través del espejo retrovisor, encontré nuevamente la mirada de Adrián, y poco a poco, recuperé la razón. Antes de subirme a tu auto, acabo de terminar una relación, señor Adrián. Sus ojos, en la oscuridad, llevaban un brillo peligroso, como un depredador fijando a su presa. Vacilé por un momento, pero reuní el valor para continuar. No tenía intención de entrar en otra relación tan rápido. La mirada de Adrián parpadeó, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No podía leer completamente sus pensamientos, pero su voz me llegó con claridad. Esto es solo un matrimonio de negocios, señorita Clara. Hablar de amor sería ridículo. Entendí el mensaje no dicho detrás de sus palabras. Una sensación de alivio me recorrió. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación de descontento se deslizó en mí. ¿Descontento por qué? No lo sabía. Pero aún así, bajé del auto, con mi expresión tan tranquila como siempre. Solo la fuerza con la que cerré la puerta del coche delató las emociones que aún no lograba descifrar. Con pasos firmes, desbloqueé la puerta principal y entré. Josefina, nuestra ama de llaves, abrió la puerta en pijama. Se veía sorprendida al verme, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Era obvio que no se atrevía a hablar, probablemente porque pasé los últimos días peleando con mi familia por mi plan de casarme con Fernando. La peor pelea fue esta misma mañana. Por primera vez en mi vida, rompí un vaso en la casa y renuncié voluntariamente a la mitad de mi herencia. Iván estaba tan furioso que apenas podía mantenerse en pie. Antes de echarme de la casa, me escupió, no me volveré a preocupar por ti. No mucho después, me encontré con Fernando en el centro comercial. Ahora, mi desastroso día estaba cerrando el círculo. Presioné los dedos contra mis sienes y suspiré. Ni una sola cosa había salido bien hoy. Pero no había olvidado por qué estaba aquí. Bajando la voz, pregunté, ¿sabes dónde está mi identificación? Los ojos de Josefina se abrieron con sorpresa. Su expresión se tornó cautelosa. ¿De verdad te estás colando en la casa a mitad de la noche solo para conseguir tu identificación por ese hombre? ¿Quieres llevar a tus padres a la tumba? Crucé los brazos. No sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te la daría. La miré, momentáneamente aturdida por lo ferozmente que protegía el registro familiar. ¿De dónde sacó la idea de que estaba aquí para robarlo? Abrí la boca para hablar. Josefina, yo no. Me interrumpió. Te vi crecer.
¿De verdad vale la pena romper el corazón de tu familia por un hombre? La voz de Josefina se suavizó hasta convertirse en un ruego. Pero cada vez que intentaba explicarme, ella me cortaba. Siempre había sido paciente con los mayores que me criaron. Así que bajé la cabeza y aguanté media hora de regaños. Me pregunté si Adrián aún me estaba esperando. Suspirando, finalmente decidí interrumpirla. Justo cuando estaba a punto de hablar, una cálida mano se posó sobre mi hombro. Una voz familiar y agradable sonó detrás de mí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Josefina? ¿Cómo has estado? Josefina, ya mayor, entrecerró los ojos antes de alcanzar sus lentes de lectura, limpiarlos y ponérselos. Me estudió de cerca. ¿Adrián? Soy yo, señorita Josefina. Josefina sonrió y comentó, tu inglés ha mejorado mucho. No pude evitar reírme, luego le lancé miradas suplicantes, rogándole en silencio que dejara el tema. Claramente, no captó el mensaje. Pero entonces, su mirada se dirigió a la mano que Adrián aún tenía en mi hombro. ¿Tú también? Adrián, aún interpretando el papel del joven bien educado, respondió obedientemente, Clara y yo vinimos a buscar su identificación. Mañana registraremos nuestro matrimonio. Josefina se volvió hacia mí. ¿De verdad? Suspiré, sintiéndome un poco impotente, pero asentí. ¿De verdad? Toda la familia me había estado presionando para que me casara con Adrián. Josefina no era la excepción. Ahora que lo había confirmado, inmediatamente corrió al estudio. No pasó mucho tiempo antes de que regresara y le metiera mi identificación en las manos a Adrián. Luego, me dirigió una mirada de advertencia. No te atrevas a quitársela, Adrián. Apreté los labios y guardé silencio. Adrián, reprimiendo una sonrisa, aceptó la identificación con gran seriedad. No te preocupes, no se la devolveré. Me la llevaré conmigo esta noche y la registraremos a primera hora de la mañana. Bien. Bajo la atenta mirada de Josefina, nos dimos la vuelta y salimos. En el auto, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Ninguno de los dos habló. No hasta que el conductor estacionó en el garaje subterráneo de un lujoso complejo de apartamentos en el centro de la ciudad. No tengo intención de tener un matrimonio solo de nombre, señorita Clara. Ahora que estábamos solos en el ascensor, me enfrenté directamente a Adrián. Me tomó por sorpresa, pero supuse que lo mejor era aclarar todo ahora que íbamos a casarnos. Asentí, encontrando su mirada. Está bien. Pero no toleraré que mi esposo tenga otras mujeres. Adrián levantó una ceja. Continué. En nuestros círculos, eso no es exactamente raro, ¿verdad? Matrimonios arreglados, herederos nacidos por deber, amantes al margen, todo es parte del juego, mientras las cosas no se salgan de control. Adrián controlaba un imperio empresarial, sosteniendo en sus manos la vida económica de B-City. Su nombre resonaba en cada evento de la alta sociedad en el país. Un hombre como él nunca carecería de admiradoras. Adrián me estudió mientras fruncía el ceño. Hablo en serio. Está bien. Firmaremos un contrato. Por supuesto, no incluirá bienes prematrimoniales. Di un paso más cerca. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Adrián? Mi riqueza, todo lo que tengo, estoy dispuesta a compartirlo contigo. En ese momento, Adrián era completamente cautivador. Sus ojos oscuros y profundos se sentían como si estuvieran tirando de mí. Si nos casábamos mañana, entonces ir un poco más lejos esta noche no importaba. Me puse de puntillas y seguí mi corazón, presionando un beso en sus labios. Pero Adrián era demasiado alto. Solo logré besarle la mandíbula. Un brazo firme se enroscó alrededor de mi cintura, levantándome sin esfuerzo. En un instante, perdí el derecho a respirar libremente. Su beso fue fuerte, dominante, incluso con un toque de agresión. Podía sentir el leve escozor de un pequeño corte en mis labios. Justo cuando estaba a punto de quedarme sin aire, lo empujé. Ambos jadeamos por aliento. Todavía estaba en sus brazos, nuestras frentes presionadas juntas. En ese momento, la puerta del ascensor se deslizó lentamente. Su voz era ronca, teñida de una seductora intensidad. Hemos llegado. ¿Quieres entrar? Pensé que era mi imaginación, pero su mirada llevaba un respeto inesperado. Como si yo fuera una deidad, capaz de juzgar sus pecados. Apreté mis brazos alrededor de su cuello. Vamos adentro. ¿No te arrepentirás? Yo estaba más impaciente que él. En lugar de responder, lo jalé fuera del ascensor sin esfuerzo. Parados frente a su puerta, solté una suave risa. No lo haré. Por supuesto, aún tienes hasta el amanecer para cambiar de opinión. Su respuesta fue el suave clic de la cerradura de huella digital.
La tenue luz de la habitación nos envolvió. Fui levantada de nuevo, presionada contra la pared, besada con una intensidad febril. Esa noche, Adrián y yo no cruzamos la última línea. Pero, excepto por ese último paso, hicimos todo lo demás imaginable. Para cuando terminamos, ya era muy de noche. Mi ropa ya no era ponible. Me paré junto a la ventana de piso a techo, vestida con la camisa de Adrián, contemplando a lo lejos el complejo de apartamentos. El mismo complejo donde Fernando y yo habíamos vivido juntos. Adrián se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura y levantándome en su abrazo. Nos acomodó a ambos en el sofá del balcón. ¿Qué estás mirando? Su aliento cálido rozó mi cuello, haciéndome retorcerme en sus brazos. Lo miré, dudando. ¿Debería decirle la verdad? Apreté los labios, luego finalmente levanté una mano y señalé el complejo de apartamentos. Viví allí casi 2 años. Tomé una profunda bocanada de aire y continué. Con mi exnovio. Rompimos hoy. Y ahora estoy aquí, en tus brazos. ¿Tú crees que yo? Antes de que pudiera terminar, sus labios se estrellaron contra los míos en un torbellino de besos, silenciándome. No tuve más remedio que soportar esa posesividad que pertenecía únicamente a Adrián. Solo cuando ya no pude más, él se apartó. Tranquilamente, extendió su muñeca y me mostró su reloj. Rasguñaste mi reloj, pero aún da la hora. Son las 3 de la mañana, tienes 4 horas y media para descansar. A las 7:30, nos casamos. Mañana comienza tu nueva vida. Te permitiré estar triste solo por esta noche. Pasé mis dedos sobre el rasguño en su reloj, un reloj de $1.000.000, dañado cuando me levantó en la puerta, y ni siquiera le importó. Solo un Patek Philippe. Mientras tanto, Fernando había usado un reloj para pisotear mi dignidad. Solté una risa baja y tomé la mano de Adrián. Te compraré uno mejor. Luego, desabroché su reloj de su muñeca y lo aseguré en la mía. Revolví entre mi ropa descartada, encontré el reloj que había preparado como regalo para Fernando y lo arrojé a la basura. La muñeca de Adrián era mucho más gruesa que la mía, y el reloj se deslizaba hacia arriba y abajo en mi brazo. Bajo su atenta mirada, terminé lo que estaba haciendo y luego volví a acurrucarme en su abrazo. Déjamelo a mí. Esa noche, sentí que había perdido algo. Pero, al mismo tiempo, había ganado algo mucho mejor. Inesperadamente, dormí profundamente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya no estaba en el apartamento de Adrián. ¿Dónde estamos? Me froté los ojos. Adrián me miraba. La comisura de sus labios se curvó. Afuera de la oficina de gobierno. Me incorporé de golpe, mirando por la ventana del auto. Efectivamente, estábamos estacionados frente a la oficina de asuntos civiles. El sol ya había salido, y parejas de recién casados con sonrisas radiantes entraban y salían del edificio. Miré mi ropa de dormir, luego a Adrián, impecablemente vestido con un traje a la medida. Tartamudeé. ¿Tú esperas que me case vestida así? No te preocupes. La maquilladora está en el auto detrás de nosotros. Tu atuendo también está listo. Estabas durmiendo tan profundamente, que no tuve corazón para despertarte. La voz de Adrián era suave, casi haciéndome creer que realmente me amaba. Asentí. Entonces, ¿iré a prepararme primero? Adrián salió del auto y dijo, cámbiate primero. La puerta se cerró, y las cortinas de las ventanas se bajaron completamente, asegurando que nadie afuera pudiera ver dentro. Tomé el sencillo vestido blanco y me lo puse, solo para darme cuenta de que había un velo cuidadosamente escondido en su interior. Adrián había pensado en todo. Esto era mucho mejor que la boda civil que alguna vez imaginé. Incluso cuando sostuve el certificado de matrimonio en mis manos, todavía se sentía irreal. Durante mucho tiempo, había pensado que la única persona con la que entraría a este lugar sería Fernando. Y, en solo un día, esa persona había cambiado. Y, extrañamente, sentí una alegría tranquila. Clara. Estaba mirando fijamente el certificado de matrimonio cuando la voz de Adrián me sobresaltó. Me llevé la mano al pecho, estabilizando mi respiración. ¿Qué pasa? Su expresión tenía un atisbo de culpa. Puede que tenga que hacer un viaje de regreso a B-City. ¿Quieres venir conmigo? Apreté los labios, pensándolo por un momento. Pasar nuestra noche de boda separados no se siente bien, ¿verdad? Adrián rió, todo su porte se suavizó. Revolvió mi cabello con indulgencia. Entonces, iremos juntos. Después de salir del registro civil, nos dirigimos directamente al aeropuerto, abordando el jet privado de Adrián. Justo antes de abordar, mi teléfono sonó. Un número desconocido.
respondí, solo para escuchar la voz cansada de Fernando al otro lado de la línea. Te vi en el aeropuerto. ¿A dónde vas? Me quedé helada por un momento. El agarre de Adrián en mi mano se tensó. ¿Quién es? Colgué, bloqueé el número y le sonreí a Adrián. Nadie importante. Cuando el avión aterrizó, todo en B-City me resultaba desconocido. Nunca había estado aquí antes. Mi única impresión de B-City era el acento de Adrián. Su voz era agradable, aunque en A-City siempre había sonado un poco fuera de lugar. En el auto, Adrián abrió su laptop para una videoconferencia, mientras acariciaba distraídamente el dorso de mi mano con el pulgar. Sin nada más que hacer, tomé una foto y la publiqué en redes sociales. Elena inmediatamente le dio me gusta y me envió un mensaje. ¿Por qué estás en B-City? Descubrí quién era la mujer con Fernando, es de B-City. Dios mío, escuché que regresa hoy también. ¿Vas a confrontarla? Espérame, voy a reservar un vuelo. Elena siempre tenía una imaginación hiperactiva. Toqué el reloj de hombre en mi muñeca y solté una risa. Le envié una foto. Estás exagerando. Solo estoy aquí de viaje con mi esposo. Los mensajes se detuvieron. Luego, momentos después, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Miré a Adrián, que aún estaba en su reunión, y rechacé la llamada rápidamente. Pero Elena no se rendía, seguía llamando. Contéstala. Me cubrí el micrófono. ¿No te molestará? No. Adelante. Con el permiso de Adrián, finalmente contesté, bajando el volumen por si acaso. La voz estridente de Elena explotó a través del teléfono. ¿Tu esposo? ¿Con quién te casaste? No habrás elegido a alguien al azar solo para molestar a Fernando, ¿verdad? Has perdido la cabeza. Lancé una mirada a Adrián, asegurándome de que no estuviera prestando atención, y luego exhalé suavemente. Mi esposo es Adrián. Perdida en mi conversación con Elena, no noté que Adrián, aunque aún en su reunión, estaba sonriendo. Mientras le explicaba todo a Elena durante el trayecto, la tranquilicé varias veces, asegurándole que era en serio y que no lo hacía solo para molestar a Fernando. Solo entonces, finalmente, se calmó. Después de prometer que vendría a buscarme a B-City en unos días, colgó la llamada. Cuando terminé de hablar, el auto ya se había detenido en el estacionamiento. Adrián hacía mucho que había terminado su llamada y ahora descansaba la cabeza en su mano, observándome. Me estaba acostumbrando a que Adrián me mirara así. Cariño. Adrián entrecerró los ojos levemente, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios mientras me llamaba esposa. Todo mi cuerpo se tensó. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi columna vertebral, enviando escalofríos por mi piel. Luché contra la urgencia de sonreír, fingiendo calma mientras respondía, bebé. Adrián claramente no esperaba esa respuesta de mi parte. Chasqueó la lengua y de inmediato llamó al conductor, quien apenas acababa de bajarse del auto. No entendí lo que estaba diciendo, pero antes de que el conductor pudiera salir del estacionamiento, dio la vuelta y volvió a subir al asiento del conductor. Miré a Adrián, confundida. ¿A dónde vamos? Adrián tomó mi mano, apretando suavemente mis nudillos mientras decía, pensaba llevarte a la pista de carreras para elegir un pony, pero de repente recordé algo. Hoy es nuestra noche de bodas. Lo más importante aún no se ha hecho. No era una niña ingenua. Por supuesto, sabía perfectamente a qué se refería con lo más importante. No dije nada, pero mis dedos no pudieron evitar jugar traviesamente con la palma de su mano. La casa de Adrián en B-City era una mansión, mucho más lujosa que su ático en A-City. Era obvio que su residencia en A-City solo había sido temporal. Pero la propiedad era demasiado grande, y la paciencia de Adrián parecía reducirse con cada paso que dábamos. Para cuando nos tropezamos en el dormitorio, con los labios entrelazados, Adrián de repente gruñó, necesito cambiar de casa. Era un comentario extrañamente inoportuno, algo que podría haber arruinado el momento, pero en cambio, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Deslicé mis dedos por su cintura y abdomen, intentando provocarlo más. Pero a medida que nuestros movimientos se volvían más íntimos, noté algo. Adrián no tenía experiencia. El descubrimiento me sorprendió. Sostuve su rostro y le pregunté, ¿nunca has tenido novia antes? El hombre, siempre tan sereno, ahora estaba sudando, sus ojos esquivaban los míos con vergüenza. Me negué a dejar que apartara la mirada. Mírame. Adrián levantó la vista, sus oscuros ojos ahogados en deseo. Su voz era ronca, su cuerpo entero temblaba como un cachorro sacado de un lago, empapado, indefenso, e irresistible. Mis oídos zumbaban, pero aún lo escuché claramente. Con una voz tan hermosa que podría robar el alma, susurró, solo te amo a ti. Durante todos estos años,
solo ha sido a ti. Mi corazón se estremeció. Casi no podía creerlo. Pero justo en el momento en que me entregué a él completamente, las palabras de Iván volvieron a mi mente. Cuando tienes suficiente riqueza material, el amor se vuelve puro. Y mientras pensaba en cómo Adrián había sido exiliado a A-City y tuvo que abrirse camino de regreso a B-City solo, un dolor sordo se extendió por mi pecho. Comencé a llorar. Adrián entró en pánico de inmediato, agarrando pañuelos apresuradamente para secar mis lágrimas. No llores. Si no quieres esto, nos detendremos. No era que no quisiera. Lo jalé más cerca, negándome a soltarlo. Desde tu casa en A-City, podías ver mi antiguo apartamento. ¿Compraste ese lugar a propósito? Sentí como todo su cuerpo se tensaba. Solo llevábamos 2 días juntos. Sin embargo, en mi mente, se agolpaban imágenes de la soledad de Adrián en A-City y las dificultades que enfrentó para regresar a B-City. No entendía todo, pero recordaba cada palabra que Iván me había dicho. En ese entonces, solo pensaba que estaba cuidando a un amigo de la infancia. Pero ahora, al recordarlo, me di cuenta de que, en algún momento, el dolor de Adrián había dejado cicatrices profundas en mi corazón. Me acurruqué contra él, abrazándolo todo. Te quiero, Adrián. Siempre te he querido. Por supuesto, abrazarlo todo tenía un precio. Terminé atrapada en la cama durante 5 días enteros. Incluso hoy, cuando finalmente salimos, Adrián tuvo que llevarme en brazos. Voy a llevarte a elegir un pony, dijo. Después de 5 días en cama, había aprendido varias cosas. Por ejemplo, en B-City había una prestigiosa pista de carreras, y Adrián formaba parte de su junta directiva. Y cada dueño de caballos en la pista era una persona poderosa, rica o ambas. En pocas palabras, cualquiera en el país que tuviera lazos comerciales con B-City soñaba con convertirse en dueño de un caballo. Pero no era fácil. Solo la tarifa de entrada era exorbitante, y se necesitaban recomendaciones de al menos 100 propietarios actuales. El dinero era la parte fácil. El verdadero desafío era la red de contactos. Aún así, una revisión final de la junta directiva determinaba si alguien podía convertirse oficialmente en propietario de un caballo. Era un proceso exclusivo y despiadado. Entonces, ¿eso significa que será difícil para mí convertirme en propietaria? Bostecé, acurrucándome más en el abrazo de Adrián. Adrián limpió los rastros de sueño en mis ojos y me pellizcó la nariz con cariño. Para nada. Posees la mitad de mi fortuna, además de tener a Iván y a mí como padrinos. ¿Quién se atrevería a rechazarte? Eso me hizo sentarme de golpe. ¿Iván también es dueño de un caballo? No, es miembro de la junta directiva. Eso me confundió. ¿Por qué Iván, un empresario de A-City, estaría involucrado en los asuntos de B-City? Pero al saber esto, me sentí más tranquila y volví a acurrucarme en los brazos de Adrián, esperando hasta que llegáramos a la pista de carreras para elegir un caballo. Lo que no esperaba era ver a alguien allí. Fernando estaba parado en la entrada, sosteniendo un paraguas para una mujer. Su postura era rígida, tan tensa que parecía más un guardaespaldas que los propios guardias de seguridad cercanos. En cuanto apareció Adrián, la mujer rápidamente se acercó y se presentó. Escuché algunas palabras, quería convertirse en propietaria de un caballo. Detrás de ella, Fernando me miraba fijamente, con los ojos oscuros e inescrutables. Adrián definitivamente sabía quién era Fernando. Pero, por alguna razón, permitió que él y la mujer nos siguieran. Tiré de la muñeca de Adrián y bajé la voz. ¿Qué estás haciendo? Adrián me miró. Después de asegurarse de que no hubiera emociones extrañas en mis ojos, dejó escapar un suspiro de alivio. Te hicieron daño. Quiero vengarme por ti. Me quedé atónita por un momento antes de entrelazar mi brazo con el suyo. Bueno, entonces, gracias, bebé. Solo había pasado una semana desde la última vez que vi a Fernando. Y aún así, al verlo de nuevo, no sentí absolutamente nada. El dolor que había sentido antes ahora parecía una ilusión pasajera. Sin embargo, aún me quedaba un leve resentimiento. Nuestra ruptura había sido demasiado humillante. Verlo hacer el ridículo hoy sería su forma de disculpa. No sabía mucho sobre caballos, pero Adrián era un experto. Bajo su consejo, elegí un hermoso caballo completamente blanco, con un brillo dorado bajo la luz del sol, majestuoso y noble. La mujer detrás de nosotros me llenó de halagos, mientras que los ojos de Fernando casi se salían de sus órbitas. Había envidia. Había celos. Y había algo más. Algo que parecía odio. No entendía la mirada de Fernando, pero decidí ignorarla. Adrián, como siempre, fue considerado. Me sonrió con dulzura. Hice preparar un traje de equitación para ti. Ve a cambiarte, y cuando regrese de una reunión con la señorita Catalina,
te enseñaré a montar. Asentí. Así que, la mujer se llamaba Catalina. Con eso en mente, seguí al personal hasta el vestidor privado de Adrián. Pero, apenas salí, me encontré con Fernando fumando en un rincón. ¿No estás con la señorita Catalina? Aquí está prohibido fumar. Señalé el letrero de no fumar, con un tono indiferente, como si solo estuviera haciendo un comentario trivial. Fernando apagó el cigarrillo en silencio y lo tiró a la basura. ¿Por qué no respondiste mis llamadas ese día? ¿Me bloqueaste? Fruncí el ceño, ya molesta. Terminamos. No quiero seguir en contacto contigo. ¿Terminamos? Fernando se rió con desprecio. Sin ti, he estado miserable, Clara. No puedo dormir. No puedo comer. Puse los ojos en blanco, sujetando mi teléfono con fuerza en caso de que tuviera que llamar a Adrián. Fernando continuó. De verdad te extraño. ¿Podemos volver a estar juntos? No te rebajes así. Esos hombres ricos solo están jugando contigo. No sabía cómo había llegado a la conclusión de que yo me estaba abandonando a mí misma. Al ver la mirada de sufrimiento de Fernando, de repente recordé que nunca había sido completamente honesta con él desde el principio. Le señalé el Patek Philippe en su muñeca y me burlé. ¿Este reloj no es suficiente para ti? ¿Estás pensando en cambiarlo por una imitación barata, de esas que ni siquiera sé de dónde compraste? Mientras estiraba mi mano, el reloj en mi muñeca, el de Adrián, quedó claramente visible. Fernando extendió su brazo y me agarró de la muñeca, su mirada clavada en el reloj. ¿Solo te dio un reloj rayado y con eso ya lo sigues ciegamente? Tal vez, ¿te dio algo más? No tienes dignidad. Has caído muy bajo, ¿verdad? El agarre de Fernando era tan fuerte que mis huesos dolían, y no podía soltarme. La furia en sus ojos me asustó un poco. Era como si sintiera que algo que le pertenecía estaba siendo contaminado por otra persona, y en su mirada se extendía un deseo de destrucción. Suéltame. Bajé la voz y le di una bofetada en la cara. El sonido fue claro y fuerte. De inmediato, el rostro de Fernando se puso rojo de ira. Terminaste conmigo para escalar socialmente en A-City, y no dije nada. ¿Ahora vienes a molestarme? Fernando, ten un poco de dignidad. ¿Dignidad? Adrián está casado, esto es un matrimonio de negocios, y tú, una amante, ¿no sabes lo que significa dignidad? Al ver la expresión torcida de Fernando, realmente me dieron ganas de reír de rabia. Reuní toda mi fuerza para soltarme de su mano, tomé mi teléfono y llamé a Adrián. Contestó rápidamente. Bebé, ven a la puerta del vestidor. Me han difamado como amante. Colgué de inmediato. Fernando seguía atónito, y yo me giré para entrar al vestidor, cerrando la puerta con llave para calmarme. Miré mis pies, respirando con dificultad, pero aún sentía que no era suficiente. Abrí la puerta de nuevo, asomé la cabeza y, al ver que Fernando seguía parado allí, salí y le di una patada. No estaba preparado y cayó directamente al suelo. Basura. ¿Qué está pasando? Adrián se acercó por detrás y tomó mi mano. Le expliqué todo, y era obvio que estaba furioso. Miró fríamente a Fernando. ¿Sabes que la difamación y la calumnia son ilegales? Adrián me jaló detrás de él con fuerza, y por alguna razón, Fernando también se enderezó y empezó a enfrentarlo. Ya estás casado, señor Adrián. Mi novia es joven. No puedes manipularla así. Adrián se quitó las gafas y me las puso en la mano antes de empujarme a un lado. Me dijo que no me acercara. Le sujeté la mano y sacudí la cabeza. No seas impulsivo. Fernando ya no tenía remedio, y no iba a permitir que volviera a agitar mis sentimientos. Lo que realmente me preocupaba era que Adrián se lastimara. Adrián se agachó y me miró. Ese día, cuando lloraste en mi auto, mi corazón casi se rompió. Déjame vengarme por ti, ¿de acuerdo? Bajó la mirada con paciencia, esperando mi respuesta. Mientras tanto, Fernando, parado detrás de Adrián, seguía provocándonos con palabras hirientes. Déjala ir, es mía. Hemos estado juntos 6 años. Clara, ¿realmente vas a ser la amante de un hombre casado? Respiré hondo. Pensé que Fernando entendería cuando escuchara cómo me dirigía a Adrián. Pero, desafortunadamente, no lo hizo. Abracé a Adrián y hundí mi rostro en su pecho, frotándome contra él. No te lastimes. Adrián me acarició la espalda, luego me apartó suavemente, y de repente lanzó un fuerte puñetazo a la cabeza de Fernando. ¿Tienes el descaro de decir que estuviste con ella 6 años? Lo acepto, la trataste bien, pero eso ya lo dejé pasar. Pero tú la engañaste. Y encima, tienes el descaro de ser tan cínico al respecto. Con cada frase, Adrián lanzó un golpe.
Fernando no pudo devolver ninguno, pero su mirada seguía llena de furia. Le sujeté el brazo a Adrián, con la voz entrecortada. Ya basta. Fernando, su matrimonio es conmigo. Tú ya tienes otra mujer. Sigamos caminos separados en paz. Por favor, no vuelvas a molestarme. Los ojos de Fernando se abrieron con incredulidad mientras negaba con la cabeza repetidamente. Miré la mano de Adrián para asegurarme de que no estuviera herido. Luego me recompuse y volví a mirar a Fernando. Luché por mi derecho a elegir mi matrimonio. Quería decírtelo ese día. Pero no tuve la oportunidad. Fernando, te oculté mi familia, y tú me engañaste. No nos debemos nada. Por favor, no vuelvas a interferir en mi vida. Los ojos de Fernando, de repente, se volvieron fríos. Pero sabía que no era porque me amara. Era porque había descubierto mi verdadero origen. La realidad de mi linaje como heredera adinerada lo golpeó con fuerza. Fernando se desplomó en el suelo. No quería seguir mirándolo. Agarré la mano de Adrián y me di la vuelta para irme. Adrián, con su mano aún adolorida por los golpes, puso cara de sufrimiento. Duele mucho. Se veía tan indefenso, que decidí seguirle el juego y examinar su mano con seriedad. Definitivamente estaba roja, debía doler. Soplé suavemente sobre ella, luego la froté con cuidado mientras lo regañaba. Te dije que no hicieras nada. Tenías que contenerte. Adrián me jaló hacia sus brazos. Él te hizo llorar. Yo no estaba feliz. Pero está bien, de ahora en adelante, yo me encargaré de hacerte feliz. Cuando Adrián dijo que me haría feliz, no eran solo palabras vacías. Pasé más de un mes en B-City, y ni un solo día dejó de llenarme de alegría. Especialmente el día en que me propuso matrimonio. Hizo todo a lo grande. Al principio, pensé que era solo una cena normal en un yate. Pero cuando los fuegos artificiales estallaron sobre el puerto de Victoria, Adrián se arrodilló frente a mí. Sus ojos estaban llenos de devoción, sosteniendo un anillo con una réplica en miniatura de mí misma. Te he amado durante tantos años. Tendremos muchos, muchos más por delante. ¿Quieres casarte conmigo? Extendí la mano, esperando que deslizara el anillo en mi dedo. Creía en su amor por mí. Y creía que yo merecía ser amada. Sostenida por Adrián, besada con pasión, le respondí con la misma intensidad. Iván todavía no había regresado del extranjero, pero en cuanto se enteró de que ya habíamos registrado nuestro matrimonio, me envió un regalo de bodas. Era un testamento, firmado por él y Adrián. A pesar de que Adrián aún era joven, y de que cuando firmó ese documento ni siquiera estábamos juntos, ya me había entregado la mayor parte de su fortuna. Iván decía que no entendía por qué Adrián me amaba tanto, cuando yo apenas había tenido contacto con él. Yo tampoco lo entendía. Así que, cuando me propuso matrimonio, le pregunté. Adrián tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. ¿Son bonitos los fuegos artificiales? Son hermosos. Su mirada se suavizó, como si recordara el pasado. Cuando llegué a City por primera vez, una niña me tomó de la mano y me dio la bienvenida. Me dijo que mi acento era encantador. En ese momento pensé, esta niña es tan hermosa. Más hermosa que los fuegos artificiales más brillantes.